Bien, igual, ¿verdad? Como siempre les digo, no olviden tener su cuaderno, su lápiz ahí cerca, ¿verdad? Porque vamos a ir haciendo un par de cositas. Vamos a trabajar ahora en GeoGebra y vamos a seguir hablando sobre las, eh, las relaciones lineales, ¿verdad? Vamos a seguir hablando hasta cierto punto sobre relaciones, ¿verdad? Aunque si ustedes buscan información en internet, les van a aparecer como funciones lineales, pero por ahorita todavía no hemos dado definición de función. Nos hemos quedado con la definición de relación, ¿verdad? La definición que dimos matemática. Eh, en un video de relaciones, pues ahí está la definición formal, ¿verdad? Y a partir de ese concepto de relación, nos hemos quedado con las relaciones lineales, ¿verdad? En este caso, hemos estado hablando bastante de la relación lineal, ¿verdad? Lo que les dejé que estudiaran el día de ayer y lo que vamos a estudiar el día de ahora, ¿verdad? El día de ayer fue, digamos, la relación lineal en su forma estándar, ¿verdad? Cómo graficarlo, ¿verdad? Eso fue del material que les dejé el día de ayer. No sé si tienen preguntas con respecto a eso, a ese material. No sé si lo leyeron, ¿verdad? Creo que vamos a estar, creo que vamos a cambiar un poco la dinámica. Creo que los controles de lectura van a ser, digamos, más necesarios en este punto, ¿verdad? Y todavía estoy considerando lo de los cortos, ¿verdad? Todavía estoy considerando lo de los cortos. Claro, el del jueves sí viene, ¿verdad? El corto de jueves viene hasta lo que se vio hasta lo que se vio ayer, hasta lo que era el contenido de ayer, ¿verdad? Eso sí entra en el corto del jueves. Voy a de alguna forma cambiar un poco la dinámica del curso, pero pues eso se lo voy a estar comentando más adelante, porque yo necesito de alguna forma saber de que en verdad están pues leyendo el material, ¿verdad? Aunque si no hay preguntas, pues asumo de que el contenido pues lo han entendido y han abordado algunos problemas, ¿verdad? Ahora les voy a compartir mediante el grupo y también en Schoology el material del día de ahora, ¿verdad? Este es continuación, el material de ahora es continuación del material que les compartí ayer, ¿verdad? Entonces se sigue hablando de las funciones lineales y ahora pues de distintas maneras, ¿verdad? Como les digo, ayer lo que vimos fue la ecuación lineal en su forma estándar, ¿verdad? Es decir, ax más by igual a c, ¿verdad? Y a partir de ahí, nosotros lo que hicimos es graficar ese tipo de ecuaciones. Ahora pues vamos a ver, vamos a recordar eso de cómo graficar ese tipo de ecuaciones y vamos a también a ocupar otro tipo de técnica para graficar una ecuación lineal, ¿verdad? Técnicas que se nos hacen de alguna forma más fácil para hacer ese tipo de gráfica, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer el día de ahora. Bien, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a graficar una ecuación, ¿verdad? Para recordar lo que vimos el día de ayer, vamos a graficar una ecuación. Voy a abrir un
documento. Ya les voy a compartir mi escritorio. La ecuación que vamos a graficar, para que ustedes vayan adelantándose, es y igual a 3x más 6. Esa es la ecuación que vamos a graficar. Y igual a 3x más 6. Entonces, lo primero que vamos a hacer es establecer una tablita, ¿verdad? Recordemos que decíamos, las distintas representaciones de una relación, ¿verdad? Está en su forma verbal, en lo que acabo de decir, ¿verdad? Y igual a 3x más 6, o y igual a múltiplo de otro número más 6, ¿verdad? Esa es su forma verbal. Luego su forma algebraica es lo que vayamos a escribir, ¿verdad? La representación en forma de tabla es lo que vamos a determinar para luego hacer su representación gráfica, que sería ya hacer la gráfica en el plano cartesiano. Yo creo que en su momento les dije que revisaran unos videos, bueno, creo que se los compartí, sobre elementos de geometría. Entonces, si lo pueden volver a revisar, sería bastante bien, porque en uno de los videos hablo sobre dos rectas perpendiculares, que es lo que vamos a hablar ahora también, y en el otro hablo sobre lo que es la pendiente de una recta. En algún momento vamos a necesitar el ángulo de inclinación de una recta. Entonces, en uno de los videos también está esa parte, ¿verdad? Así que eso está ahí para que lo recordemos, ¿verdad? Bien, la recta que dije que iba a graficar es y igual a 3x más 6. Hoy sí les voy a compartir el escritorio, ¿verdad? Y vamos a ver. Hoy sí. Bien, entonces vamos a hacer la gráfica de la relación y igual a 3x más 6. Vean, ya no lo vamos a poner en su forma estándar, simplemente lo tenemos así, ¿verdad? Es como que ya esté despejada una variable, ¿verdad? En este caso la variable y. Hablábamos también de la forma explícita y la forma implícita de una relación, ¿verdad? Aquí ya la tenemos en su forma explícita, ¿verdad? Cuando ya tenemos una variable despejada. Usualmente la variable que se despeja es la variable y, porque x siempre es la variable independiente, ¿verdad? Entonces y siempre va a ser la variable dependiente, es decir, y va a depender del valor que nosotros le estemos dando a x, ¿verdad? Entonces esta representación que tengo acá es la representación algebraica, ¿verdad? De una relación, y su representación mediante tabla es la siguiente, ¿verdad? En donde uno en un lado, digamos en la primera columna pone los valores de x, en la segunda columna pone los valores de y, ¿verdad? Y yo pongo, digamos, también una tercera columna en donde vamos a colocar los pares ordenados. Esos pares ordenados son los que nos van a servir a nosotros para graficar nuestra relación, ¿verdad? En este caso yo pongo x, y, ¿verdad? Donde siempre el primer componente del par ordenado van a ser los valores de la variable independiente, y la segunda componente del par ordenado va a ser los valores de la variable dependiente, ¿verdad? Entonces acá tenemos la relación y acá pues ponemos los valores de x y los valores de y, ¿verdad?
Ahora, algo que se explicó en el video de ayer, ¿verdad? En el video de ayer es que sabemos que estas son relaciones lineales, ¿verdad? Y por lo tanto solo necesitamos dos puntos para graficar. Solo necesitamos dos puntos graficar. Pero se recomienda siempre hacer tres puntos por si en alguno de los dos puntos nos hemos equivocado. Pero nos vamos a dar cuenta a la hora que estemos graficando que un punto no va a coincidir. Entonces ahí eso nos va a dar pauta para volver a revisar y ver en qué nos hemos equivocado, ¿verdad? Entonces, pero pues si no hay ningún problema, pues igual, ¿verdad? Lo pueden hacer solo con dos puntos. Así, bueno, hacerlo con tres puntos evitamos de alguna manera el cometer ese error, ¿verdad? Entonces, otra cosa que pues no se ha dicho, pero sí es importante, es que los valores de X que nosotros evaluamos siempre son valores bastante pequeños, ¿verdad? Para que los cálculos a la hora de evaluar no sean bastante grandes, ¿verdad? Entonces, acá, por ejemplo, también otra cosa se acostumbra a evaluar en valores negativos y valores positivos, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues podemos evaluar el -1 y el resultado en Y va a ser el siguiente. Si X es -1, ¿verdad? -1 por 3 es -3, ¿verdad? Luego más 6, el valor en Y es 3, ¿verdad? El valor en Y es 3. Entonces, con estos dos valores construimos nuestro primer par ordenado, ¿verdad? Que en este caso va a ser -1, 3. Entonces ya tenemos construido nuestro par ordenado. Y el siguiente va a ser 0, ¿verdad? Evaluamos a x igual a 0 en la relación. El resultado va a ser 6, ¿verdad? 6. Y entonces acá vamos a tener el par ordenado 0,6. Perfecto. Ahora pues evaluamos un tercer punto, que en este caso vamos a ocupar el 1, ¿verdad? El resultado va a ser 9, ¿verdad? 3 por 1, 3, más 6, 9. Entonces el resultado es 9. Así que tenemos otro par ordenado que es 1,9. Entonces ya tenemos tres pares ordenados y esto lo que vamos a hacer es graficarlos en nuestro plano cartesiano, ¿verdad? Entonces, recordemos los puntos que vamos a evaluar: -1,3, 0,6 y 1,9. Van a ser esos puntos los que nosotros vamos a evaluar. Así es que vamos a irnos a GeoGebra, ¿verdad? Vamos a irnos a GeoGebra y nosotros vamos a graficar esos tres puntos en el plano, ¿verdad? A graficar esos tres puntos en el plano. Bien, entonces acá tenemos ya GeoGebra y vamos a hacer la gráfica de esos. eh, vamos a poner los ejes, aquí están los ejes. Y entonces vamos a hacer la gráfica de esos tres puntos, ¿verdad? Bien, nosotros lo que vamos a hacer es graficar, ¿verdad? El punto -1,3, ¿verdad? -1 en X, 3 en Y. Es decir, acá sería acá -1 en X, 3 en Y. Entonces, ahí tenemos ese punto, ¿verdad? Ese punto. Luego, otro punto que vamos a graficar es el 0,6. El 0,6, ¿verdad? 0 en X, 0 en X, 6 en Y. Vean, otra cosa que es importante resaltar es la forma de estos puntos. Cuando la primera coordenada es 0, el punto se va a ubicar en el eje Y, ¿verdad? El punto se va a ubicar en el eje Y. Y cuando la segunda coordenada es 0, pues el punto lo vamos a ubicar en el eje X.
Así que eso es importante también recordar, ¿verdad? El punto 0,1, ¿verdad? Digo el 0,9, perdón, es justamente este punto, ¿verdad? 1 en X, 1 en X, 1 en X, 9 en Y. Bien, vamos a ver, ahí está. Ahí lo tenemos, ¿verdad? 1 en X, 9 en Y, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos ahora, nos hemos fijado que si hemos determinado correctamente los tres pares ordenados, ¿verdad? Los tres puntos que son solución de la relación, ¿verdad? Y construimos la gráfica, ¿verdad? Sabemos que es una línea recta y ahí la tenemos, ¿verdad? Entonces, imagínense que un punto lo hubiésemos calculado mal, entonces imagínense que nos hubiese quedado por acá un punto, entonces no, ¿verdad? Por eso se nos ayuda bastante graficar o determinar tres puntos de la, de la relación, ¿verdad? Así evitamos el cometer esos errores, ¿verdad? Bien, entonces es eso. Ahora, bueno, voy a escribir acá, digamos, la ecuación de de la relación que acabamos de determinar, ¿verdad? Que decíamos que era y igual a 3x más 6. 3x más 6. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Podemos acá notar varias cosas. Podemos notar varias cosas en esta ecuación. Y es justamente de lo que vamos a hablar ahora, ¿verdad? Es justamente lo que vamos a hablar ahora. Qué podemos notar en la gráfica? Vamos a ver. Alguien que me diga qué podemos notar en la gráfica. ¿Qué podemos destacar de la gráfica? ¿Alguna observación o algo? ¿Alguna sugerencia para determinar los puntos? Diga, hola. Yo estaba viendo eh, también en sus videos de que no solamente se corta la línea cabalito donde llegan los puntos, sino que se deja, no sé si sería correcto decirla como infinita o algo así. Entonces yo eso había visto, si es necesario que cuando nosotros grafiquemos también hagamos lo mismo o solamente nos limitemos a dejar la recta en los puntitos que tenemos que graficar. Ah, perfecto. Sí, es de poner la flechita, ¿verdad? Acá GeoGebra lo que hace pues es graficarla y lo que nosotros vemos es la línea y si nos movemos, vamos a seguir viendo la línea hasta cuando nos cansemos. Entonces nosotros es importante siempre hacerle una flechita, ¿verdad? Cuando la estemos graficando. Eso va a indicar de que la recta es infinita, ¿verdad? Porque una ecuación lineal es una recta infinita, ¿verdad? Sí, pues recordemos que detrás de esta ecuación lineal están el conjunto de partida y el conjunto de llegada, que al final serían los valores que toma la variable x, que son la variable independiente, y la variable y, que es la variable dependiente, ¿verdad? Entonces, el conjunto que tenemos para la relación, para este tipo de relaciones, es el conjunto de todos los reales. Es decir, sin importar qué valor sea x, nosotros lo podemos evaluar en la relación y vamos a obtener un valor para y. Imagínense x igual a 1.000.000.
Entonces, vamos a tener un valor de y. Entonces, es una solución para esa relación. Entonces, es infinita, ¿verdad? Tanto hacia arriba, tanto hacia abajo, ¿verdad? Entonces, lo que sí se tiene que hacer ustedes es escribirle una flechita, ¿verdad? Escribir una flechita a ambos lados, que eso indica que la recta es infinita y la recta continúa, ¿verdad? Si lo hacemos solamente, si construimos solamente en los puntos que nosotros determinemos, estamos diciendo que o vamos a confundirnos con los segmentos, ¿verdad? Con los segmentos de recta. Entonces, ahí pues se va a entrar en ese problema, en ese detalle. Entonces es bueno graficar un poquito más, ¿verdad? Y solamente agregarles las flechitas. Eso indica que estamos construyendo una línea recta y no un segmento, ¿verdad? Una línea recta y eso es infinito, ¿verdad? Así es que buena observación. Bien, ahora otra cosa que hemos notado en esta recta, alguien que haya notado algo, alguien que se fije en algunos puntos de intersección, ¿verdad? Alguien que se haya fijado, alguien que haya dicho, si la ecuación de la relación es y igual a 3x más 6, ¿verdad? Podemos notar que la recta corta al eje y en 6, ¿verdad? Eso es algo que hayamos notado, que podemos notar, ¿verdad? Entonces, este es un punto, ¿verdad? El 6, si quieren, pues lo escribimos acá. Este es un punto que decíamos que era el 0,6, ¿verdad? 0,6, ese punto. Entonces, ese punto lo construimos, ¿verdad? Que era x igual a 0 y y igual a 6. Ahora, vean que lo que hemos hecho es lo siguiente. Hemos tomado valores para x y a partir de ahí hemos determinado los valores para y, ¿verdad? Eso es lo que hicimos en la tabla. Ahora, nosotros podemos graficar una relación utilizando sus interceptos. ¿Qué significa eso? Utilizando las intersecciones con los ejes coordinados. Por ejemplo, vamos a comenzar hablando de eso construyendo cualquier punto, colocando cualquier punto en el eje X. Decíamos que un punto en el eje X, ¿qué forma va a tener? Vamos a ver, alguien que me diga qué forma va a tener el punto en el eje X. Frederick, vamos a ver. ¿Qué forma va a tener el punto en el eje X, Frederick? Eso ya lo habíamos hablado, ¿verdad? ¿Qué forma va a tener ese punto? ¿Alguien que le ayude a Frederick? Helen. Ajá. ¿Qué forma va a tener un punto que esté en el eje X? Recordemos que los puntos tienen dos coordenadas, ¿verdad? O sea, los puntos son pares ordenados, ¿verdad? Venimos desde ahí. Venimos de construir un par ordenado y venimos desde ahí a representar un punto en el plano como un par ordenado. Así es que los puntos en el plano, en cualquier punto, en cualquier parte, ¿verdad? Siempre tiene dos componentes, una componente en X y una componente en Y, ¿verdad? Siempre va a tener eso, ¿verdad? Y siempre lo que hemos hecho es representar acá como eje horizontal eje X y como eje vertical eje Y, ¿verdad? Ahora, el punto en el origen, ¿verdad? Que nosotros hemos determinado como origen, ese punto tiene coordenadas 0,0, ¿verdad? Vamos a escribirlo acá, 0,0. Es el punto en el origen, es decir, este que está acá, ¿verdad? Este que está acá, que es el punto en el origen, es el punto 0,0, ¿verdad? Justamente a ese punto, pues esos son de parte, ¿verdad? De allí para
la izquierda los números positivos, para la derecha números negativos, hacia arriba números positivos y hacia abajo números negativos. Y habíamos también hablado sobre los cuadrantes, ¿verdad? Los signos de las componentes de los pares ordenados en los distintos cuadrantes. Eso lo habíamos hablado, ¿verdad? Entonces, pregunta, ¿cómo van a ser las coordenadas de los puntos que están en el eje X? Ujú. Vamos a ver cómo van a ser las coordenadas de esos puntos. Bien, creo que ya se me está ocurriendo cómo hacer las evaluaciones. Bien, entonces las coordenadas de estos puntos van a ser en el eje X, todo punto que está en el eje X van a tener coordenadas A, ¿verdad? No voy a poner un valor, simplemente voy a poner una letra que represente A, 0, ¿verdad? A en X, 0 en Y. Porque, bueno, va a estar a cualquier distancia del origen, ese punto, ¿verdad? Entonces, este punto va a tener coordenadas A, 0, ¿verdad? A, 0. Entonces, esas van a ser las coordenadas de este punto, ¿verdad? A, 0. Eso ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Y los puntos en el eje Y van a tener coordenadas 0, B. Bueno, voy a situar un punto genérico acá, cualquiera, y le vamos a poner las coordenadas, ¿verdad? Va a ser las coordenadas 0, B. 0, B, donde B es cualquier número real, ¿verdad? Cualquier número real. Entonces las coordenadas de ese punto van a ser de esa forma, ¿verdad? 0, 0, B, ¿verdad? Y las coordenadas del punto A decíamos que eran 0, A, 0, ¿verdad? Eso que no se nos olvide. Por ahí lo podemos escribir, ¿verdad? En nuestro cuaderno, cómo van a ser las coordenadas de esos puntos, ¿verdad? Y a partir de ahí nosotros podemos ocupar la forma de esos puntos para graficar, ¿verdad? Para graficar. Entonces lo vamos a hacer. Ya graficamos el 0,6, ¿verdad? 0,6. Ahora, ¿quién encontremos el punto de intersección con el eje X, ¿verdad? El punto de intersección con el eje X. ¿Eso qué significa? El punto de intersección con el eje X significa que la segunda componente, ¿verdad? Del par ordenado tiene que ser 0, ¿verdad? La segunda componente del par ordenado tiene que ser 0. Es decir, como este es un punto en el eje X, ¿verdad? Este punto que está acá tiene que tener segunda componente 0, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que determinar es quién es A. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Lo que tenemos que hacer es sustituir en vez de Y 0 y despejar X, ¿verdad? O determinar cuál es el valor de X, ¿verdad? Entonces, en esta ecuación, si yo sustituyo el valor de Y igual a 0, ¿qué obtengo? Bueno, voy a tener 0 igual a 3x más 6, ¿verdad? Entonces voy a tener menos 6 igual a 3x y luego voy a tener menos 6 entre 3 igual a x. O sea que x va a ser igual a menos 2. Eso lo pueden hacer como un pequeño despeje en su cuaderno, ¿verdad? Que cuando y es 0, x es igual a menos 2, ¿verdad? Entonces, así nosotros vamos a determinar el intersecto
en ambos ejes. O sea que esta coordenada voy a sustituir, en vez de A voy a escribir -2, ¿verdad? Justamente va a ser este punto. Así es que nosotros también podemos determinar la gráfica de una relación, ¿verdad? De una relación lineal utilizando los interceptos, ¿verdad? Podemos auxiliarlo siempre de la misma tablita, ¿verdad? Solo que ahora lo que vamos a hacer es hacer x igual a 0 para determinar el valor de y, es decir, ese punto va a ser la intersección con el eje y, ¿verdad? La intersección con el eje y. Otro punto, el otro punto va a ser hacer y igual a 0 y determinar cuánto vale x, ¿verdad? Entonces, acá sin hacer un despeje también lo podemos hacer, ¿verdad? Para que 3x más 6 sea 0, ¿verdad? El x tiene que ser igual a -2, porque -2 por 3 es 6, es -6, perdón. Entonces acá se nos hace 0. Entonces, con ese valor determinamos la intersección con el eje X, ¿verdad? Así es que esa es otra forma de graficar una relación, ¿verdad? Otra forma de graficar una relación lineal es ocupando los intersectos, ¿verdad? Ahora grafiquen ustedes grafiquen ustedes en su cuaderno esta relación, que es 2x, ¿verdad? Podemos tener la relación de diferente manera, ¿verdad? No solamente despejada. 2x más 5y igual a 12, ¿verdad? Grafiquen esa en su cuaderno y lo que me van a determinar ahorita es los interceptos. Lo vamos a hacer mediante los interceptos. Esta relación, ¿verdad? Bien, les voy a dar un minuto para que lo hagan, ¿verdad? Encontrar los intersectos y lo graficamos, ¿verdad? Lo graficamos. Bien. Luego, si ya lo tienen, me dicen, ¿verdad? Si ya lo tienen, me dicen. Ajá, ¿cómo les quedaron los intersectos? Intersecto en el eje X. ¿Cómo les quedó el intersecto en el eje X? El intersecto en el eje X es hacer y igual a 0, ¿verdad? Si hacen y igual a 0, solo les queda 2x igual a 12, ¿verdad? 2x igual a 12. Entonces x es igual a... Ajá. X es igual a 6, ¿verdad? Pasan a dividir el 2, les queda x igual a 6. Entonces estamos hablando de un punto que está al lado derecho del origen, ¿verdad? X igual a 6. Bien, ese sería el intersecto en el eje X, es cuando y es igual a 0. Ahora, cuando x es igual a 0, ¿cómo nos queda? Cuando x es igual a 0 nos queda 12 entre 5, ¿verdad? Nos queda 12 entre 5.
o 12 quintos, ¿verdad? Entonces cuando x es igual a 0. Entonces vamos a escribir ese punto. Acá tenemos ese punto, 12 entre 5. ¿Cuánto es 12 entre 5? Vamos a escribirlo acá. 0,12 entre 5. Entonces ya tenemos ese punto, eso es 2.4, ¿verdad? Eso es 2.4. Así que acá se sitúa ese punto, ¿verdad? 2.4. Entonces ya tenemos los interceptos y ahora lo que hacemos es graficar, ¿verdad? Vamos a trazar la línea que pase por esos puntos. Ya sabemos que la gráfica de una relación lineal es una línea recta. Entonces ahí tenemos ya la gráfica de esta ecuación, ¿verdad? La gráfica de esta ecuación. Entonces esa es una gráfica, ¿verdad? Utilizando los intersectos. Utilizando los intersectos. Bien, ahora han pensado, ustedes, bueno, ya hemos visto, ¿verdad? Los distintos tipos de gráfica. Algunas son así, otras, por ejemplo, la que acabamos de ver era de esta manera, ¿verdad? Así. Entonces, se han pensado qué tipo de relación van a ser las líneas rectas, ¿verdad? Hoy vamos a hacer como un proceso al revés, ¿verdad? Un proceso al revés. ¿Qué tipo o cuál va a ser la forma de una relación si su representación gráfica es una línea horizontal, ¿verdad? Una línea horizontal. Por ejemplo, digamos la línea horizontal sería esta, ¿verdad? ¿Qué tipo, cómo va a ser su representación algebraica, ¿verdad? Imagínense, yo les pongo en un corto, ¿verdad? Les pongo una línea horizontal y les pregunte por su representación de manera general, ¿verdad? Por su representación algebraica, ¿verdad? Su representación algebraica. Bien, voy a quitar esto de acá, ¿verdad? A esta línea. Y imagínense eso, ¿verdad? ¿Qué tipo o cómo va a ser su representación algebraica de una línea horizontal? Recordemos, acabamos de ver que una relación, ¿verdad? De esta forma, bueno, ya sea de esta o de esta que tengo acá, de estas dos, eh, nosotros podemos determinar lo que son los interceptos. ¿Qué significa lo intercepto? Significa hago cero una variable y encuentro la otra variable, ¿verdad? Entonces, esos son los interceptos con los ejes, ¿verdad? Hacer ser una variable y encontrar la intersección, el valor de la otra variable, ¿verdad? Y eso serían los interceptos con los ejes coordenados. Ahora, ¿qué me pueden decir de una línea recta? Hay intersección con el eje Y, pero no hay intersección con el eje X, ¿verdad? Porque si una línea es, perdón, si una línea es horizontal, ¿verdad? Estamos diciendo de que esa línea es paralela con el eje X. Y cuando nosotros decimos que dos líneas son paralelas, es porque esas líneas no tienen punto de intersección, ¿verdad? Esas líneas no tienen punto de intersección. Entonces, lo que está pasando es eso, ¿verdad? Que no tienen punto de intersección, por lo tanto yo no voy a tener intersección con el eje X, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que en la relación solamente va a existir una variable, ¿verdad? Una variable, no va a existir la variable X.
porque no hay intersección con el eje X, ¿verdad? Entonces, lo que va a existir es que X va a poder tomar cualquier valor, ¿verdad? X va a tomar cualquier valor cuando yo tengo una ecuación de una relación de esta forma. Vamos a escribirlo así. Y igual a B. Y igual a B. Entonces, por ejemplo, en este caso, acá en esta gráfica, Y es igual a 6, ¿verdad? Y es igual a 6. Entonces, si yo construyo la tabla, porque esta es la representación algebraica, ¿verdad? Si yo construyo la tabla de esta representación algebraica, lo que va a tener es, para valores de x, independientemente qué valor sea x, y va a ser igual a b, ¿verdad? Por ejemplo, x0, y igual a b. O sea que vamos a tener por ordenado 0, b. O sea, estamos en este punto, ¿verdad? En la intersección con el eje y. Pero si yo tomo a x como 1, pues y va a seguir siendo b, ¿verdad? Si yo tomo a x como 2, y va a seguir siendo b, ¿verdad? Porque no hay un valor donde yo vaya a sustituir el valor de x en la relación, ¿verdad? No está x. Entonces, el x puede tomar cualquier valor y va a ser siempre igual a b. O sea, 5, b, 7, b, 10, b, 3, b, ¿verdad? Entonces, van a ser todos estos puntos. Por ejemplo, este que está acá, este punto que está acá, este es el punto 2,6 en este caso, ¿verdad? O sea, 2, b. Este punto que está acá es el 5,6 en esta ecuación, ¿verdad? Es el 5, b. Entonces, esta forma es la relación lineal de una línea horizontal, ¿verdad? Es la representación algebraica de una línea horizontal, y igual a b, ¿verdad? Y igual a b. Este b va a ser justamente el punto de intersección de la recta con el eje y, ¿verdad? Por ejemplo, si sería esta recta acá, sería y igual a 3, ¿verdad? La ecuación de esta recta, y igual a 3. Entonces, por ejemplo, acá sería y igual a menos 2, ¿verdad? Y igual a menos 2, ¿verdad? Entonces, esas son, digamos, la representación algebraica de una línea recta, ¿verdad? Vean que siempre estamos hablando de una relación lineal, ¿verdad? Una relación lineal. Ahora, la otra parte, ¿qué pasa o cuál sería la representación lineal, digo, la representación algebraica de una línea vertical, ¿verdad? De una línea vertical. Entonces, supongamos esta línea vertical. ¿Cuál sería su representación algebraica? ¿Cuál sería su representación algebraica? Bueno, es parecido, ¿verdad? En que en este caso ya no está la variable y, porque esta línea es paralela al eje y, ¿verdad? Por lo tanto, no va a haber un punto de intersección, no va a aparecer la variable y, entonces su representación algebraica va a ser x igual a, ¿verdad? Donde a es un número real, x igual a. Entonces, de esa forma vamos a representar eh, una, bueno, de esa forma hace su representación algebraica de una línea vertical, ¿verdad? Una línea vertical. Cuando nosotros estamos resolviendo una ecuación, ¿verdad? Cuando nosotros estamos resolviendo una ecuación y decimos x igual a algo, entonces prácticamente si la queremos representar en el plano cartesiano, pues va a ser una línea vertical, ¿verdad? O una línea horizontal si la variable es y, ¿verdad? Entonces es eso, ¿verdad? Entonces la ecuación, digamos, de una línea
vertical va a ser x igual a A, donde A va a ser el punto de intersección, ¿verdad? Por ejemplo, acá en 7, ¿verdad? En la intersección en 7, con el eje X va a ser X igual a menos 7, ¿verdad? Acá hay menos 7. X es igual a menos 7. Por ejemplo, acá en el lado positivo, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en 9 va a ser X igual a 9, ¿verdad? Entonces, esta es otra forma de tener una relación lineal, ¿verdad? Cuando la gráfica de esa relación lineal son líneas paralelas a los ejes coordinados, ¿verdad? Entonces, repito, cuando la línea es horizontal, ¿verdad? La ecuación de esa línea o de esa recta es y igual a b. Cuando la línea es vertical, la ecuación de esa recta va a ser x igual a a, ¿verdad? X igual a A. Entonces, esa es una representación, ¿verdad? Ahora, algo que íbamos también a abordar era la parte de la pendiente de una recta, ¿verdad? La pendiente de una recta. ¿Cómo nosotros determinamos la pendiente de una recta? Bien, la pendiente de una recta es justamente la inclinación de esa recta. Hay inclinación positiva, inclinación negativa. Por ejemplo, acá tenemos esas dos rectas, ¿verdad? Una horizontal, la otra vertical. Cuando demos la definición de la pendiente de una recta, entonces vamos a ver cuál es la pendiente, ¿verdad? La pendiente de la recta x igual a A y la pendiente de la recta x igual a B. Bien, por ahorita vamos a ocultar esas rectas, ¿verdad? Vamos a ocultarlas y vamos a construir vamos a construir una línea cualquiera, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, si quieren construimos la que ya habíamos determinado, la que pasa por la que los puntos de intersección es el 0,6 y el menos 2,3, que quiero ver por dónde está. Yo creo que borré la ecuación de la recta. Bien. Entonces, ¿qué ecuación tenía esa recta? Es la ecuación y igual, decíamos, bueno, x menos 3x, voy a escribir acá, menos 3x más y igual a 6. Esa era la ecuación, ¿verdad? Solo que acá pues la he escrito un poco diferente, ¿verdad? Pero esta era la ecuación. Ahora, ¿cómo determinamos pendiente de una recta? ¿Verdad? ¿Cómo determinamos pendiente de una recta? Bueno, este es el punto 0, vamos a ver. No, ese es el punto acá. Sería el punto menos 2,0, ¿verdad? Menos 2,0, que es este punto acá. Y el otro punto decíamos que era acá 0,6, ¿verdad? Ese será el otro punto. Bien, ¿cómo determinamos la pendiente de una recta? La pendiente de una recta la podemos determinar mediante dos puntos, ¿verdad? Dos puntos que nosotros hayamos ubicado de la recta. Por ejemplo, yo acá tengo esta recta y ya vamos a ver cómo podemos determinar, solo viendo la ecuación de la recta, su pendiente. Pero antes nosotros la construimos. En el video que les comento, ahí está cómo determinar la pendiente de una recta. Entonces, si yo tengo dos puntos cualesquiera de la recta, por ejemplo, el punto x1, y1, ¿verdad? Ese es un punto cualquiera de la recta, ¿verdad? Y o un punto cualquiera del plano, quizás podemos partir de ahí.
¿verdad? Un punto cualquiera de la recta, un punto cualquiera del plano. Recordamos que por 2 puntos pasa una única recta, ¿verdad? Eso es uno de los datos que también son importantes resaltar. Por cualquiera de 2 puntos solamente existe una única recta, pasando ahí una única recta. Entonces, si nosotros tenemos estos 2 puntos, ¿verdad? Nosotros tenemos estos 2 puntos, entonces nosotros podemos determinar la ecuación de la pendiente, ¿verdad? De la recta que pase por esos 2 puntos, ¿verdad? Esos dos son 2 puntos en el plano, ¿verdad? Coordenada x1, y1, x2, y2, ¿verdad? La pendiente de la recta, ¿verdad? Que pasa por estos 2 puntos está dada de la siguiente manera. Lo voy a copiar acá. Como la diferencia, vamos a escribirlo de esta forma, como la diferencia de las ordenadas, ¿verdad? De las segundas componentes, ¿verdad? Voy a escribir y sub 2 menos y sub 1 y sobre la diferencia de las primeras componentes, que serían la diferencia de las abscisas, x sub 2 menos x sub 1, ¿verdad? Entonces, así está dada la pendiente de una recta. Bueno, usualmente esa pendiente se denota por la letra M, ¿verdad? La letra M. Entonces le vamos a poner M igual a esa fórmula. Entonces, esa es la pendiente de una recta, ¿verdad? Como les decía, hay pendientes positivos y hay pendientes negativas, ¿verdad? Hay pendientes positivas y pendientes negativas. Ya vamos a determinar qué forma tiene la recta de una pendiente positiva y la recta de una pendiente negativa. Bien, entonces esa era la ecuación de la pendiente, ¿verdad? Esta, la ecuación de la pendiente. Ahora, si nosotros ya tenemos la ecuación, bueno, en este caso, si tenemos 2 puntos, imagínense, yo les doy 2 puntos y ustedes tienen que encontrar la ecuación de la pendiente, digo, la pendiente de la ecuación de la recta que pasa por esos puntos, ¿verdad? No va a ser necesidad de graficar la recta que pasa por los puntos, ¿sí? Solo se le está pidiendo la pendiente, entonces usted, bueno, tiene la coordenada del primer punto, tiene la coordenada del segundo punto, y lo que hace es determinar la pendiente como diferencia de las segundas componentes entre la diferencia de las primeras componentes de los puntos. Vean que yo tengo y sub 2 menos y sub 1, x sub 2 menos x sub 1, ¿verdad? Entonces así la determinamos. Ahora, acá yo ya tengo la ecuación de una recta. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar su pendiente? Bueno, lo hacemos fácil. Podemos utilizar los interceptos, ¿verdad? Usted ubica los interceptos de esta ecuación, ¿verdad? Y los interceptos, pues, es el 0,6 y menos 2,0. Esos son 2 puntos en la recta, ¿verdad? Entonces, lo que tiene que hacer es la, eh, determinar la pendiente de esta recta sería pues encontrar la pendiente de estos 2 puntos, ¿verdad? Entonces utilizando estos 2 puntos. Entonces para esta recta, ¿cómo nos queda la pendiente? Para esta recta, ¿cómo nos queda la pendiente? Bueno, vamos a utilizar esos puntos. Entonces vamos a escribir, bueno, si quieren la escribo primero. Este es, tengo que escribir un código, ¿verdad? Vamos a ver. Acá en Y, ¿verdad? Las diferencias de las componentes en Y. Tengo 6 menos 0, ¿verdad? Entonces lo vamos a escribir 6 menos 0. Luego, entre la diferencia en las primeras componentes sería 0 menos menos 2, ¿verdad? Eso es muy importante. Aquí hay que darse cuenta o hay que tener mucho cuidado con los signos, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con los signos. Voy a escribirlo así, ¿verdad? Porque este signo menos que está acá
en el numerador y en el denominador son signo menos de fórmula, ¿verdad? Menos de fórmula. Ya si las coordenadas, es decir, ya si y1 es negativo y x1 es negativo, entonces se me hace un signo positivo, ¿verdad? Pero hay que respetar siempre los signos, ¿verdad? Entonces yo acá tengo la pendiente como 6 menos 0, ¿verdad? 6 menos 0 entre 0 menos 2. Entonces este se me hace positivo, ¿verdad? Menos por menos da más, ¿verdad? 6 menos 0 es 6 y 0 más 2 es 2. Entonces 6 entre 2, eso es 3, ¿verdad? Quiere decir que la pendiente, ¿verdad? La pendiente de esta recta que yo ya tengo construida acá es m igual a, bueno, quiero ver, 6 entre 2 es 3, perdón. 6 entre 2 es 3, ¿verdad? Entonces, la pendiente de esa recta es igual a 3. Permítame un segundo, voy a conectar mi máquina. Bien, entonces ahí tenemos eso, ¿verdad? M es igual a 3. Entonces, vemos que cuando tenemos, digamos, una recta con esta inclinación, ¿verdad? Con este tipo de inclinación, la pendiente es positiva, ¿verdad? La pendiente es positiva. Entonces, vean que nosotros hemos encontrado la pendiente de esta recta positivo, ¿verdad? M igual a 3. Entonces, cuando la pendiente, digamos, cuando tenemos la recta de manera, digamos, de esta forma, ¿verdad? La pendiente de la recta, bueno, estoy modificando la recta, ¿verdad? La pendiente de esta forma, entonces, digo, la ecuación de la recta de esta forma, la gráfica, la pendiente es negativa, ¿verdad? Pero cuando está de esta forma, ¿verdad? La gráfica de esta forma, la pendiente es positiva. Entonces, la pregunta es, cuando yo tengo una recta que es vertical, por ejemplo, podemos ocupar esta o podemos ocupar el eje Y, ¿verdad? Para darnos cuenta de eso. Nos podemos fijar que en una ecuación vertical, dos puntos en esa ecuación, las abscisas van a coincidir, las primeras componentes van a coincidir, van a ser las mismas, ¿verdad? Van a ser las mismas. Lo que va a variar es el valor en Y. Por ejemplo, podemos hacer esto, ¿verdad? La ecuación x igual a 0, ¿verdad? X igual a 0. Y puede tomar cualquier valor. Acá tenemos el punto 0,6 y acá tenemos el punto 0,0, ¿verdad? Entonces puede tomar cualquier valor. Entonces podemos ver de que la primera componente de esos puntos, de dos puntos que están en la recta, van a ser siempre los mismos. Bueno, en este caso es 0. Ahora, si nosotros tomamos una ecuación cualquiera, creo que eso sería el mejor ejemplo. Una ecuación cualquiera. La componente en acá, pues va a ser a, 0, ¿verdad? A, 0. Ahora, acá, ¿verdad? Y luego este punto va a tener componentes, bueno, va a ser siempre A, B, ¿verdad? A, B. Y va a ser cualquier valor, ¿verdad? A, B. Entonces, acá tengo este punto y acá tengo este punto. Ahora, si yo determino la pendiente de esta recta, ¿cómo me quedaría? Bueno, si quieren sustituyo acá. Sustituimos acá.
en el numerador tengo diferencia de las segundas componentes. O sea que yo puedo tener b, ¿verdad? B menos 0, ¿verdad? B menos 0. Y en el denominador yo voy a tener a menos a, ¿verdad? Porque ambas primeras componentes, ¿verdad? De los puntos es a, ¿verdad? A menos a. Entonces, ¿qué está pasando? En el numerador me queda b y en el denominador me queda a menos a. Entonces, en el denominador me quedaría 0. Y una división entre 0 no existe, eso está indefinido. Quiere decir que la pendiente de una línea vertical es indefinido, ¿verdad? No está definido. La pendiente de una línea vertical, ¿verdad? Entonces, ese es un dato que tienen, anótenlo por ahí, ¿verdad? Anótenlo por ahí. Ahora, hablemos de la línea horizontal, ¿verdad? De una línea horizontal. ¿Cuál sería la pendiente de esa línea horizontal? Entonces estamos en otro problema parecido, ¿verdad? Digamos que tenemos esta línea horizontal y yo quiero ubicar la pendiente, ¿verdad? Yo quiero ubicar la pendiente. Bien, este punto pues digamos va a ser siempre a, b, ¿verdad? Este punto que está acá pues va a cambiar sus coordenadas porque ahora voy a tener 0 en X y B en Y, ¿verdad? 0 en X y B en Y, ¿verdad? Esa es la forma de un punto en el eje Y, ¿verdad? Entonces tenemos estas coordenadas, ¿verdad? 0 en X, B en Y y acá tenemos un a, B, donde a pues es cualquier valor en X, ¿verdad? En este caso es un valor negativo, ¿verdad? Porque está al lado izquierdo. Entonces hacemos exactamente lo mismo, ¿verdad? Hacemos exactamente lo mismo. Bueno, aquí lo tenemos. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, en el numerador es diferencia de segundas componentes, ¿verdad? Entonces, la segunda componente es b acá, en este punto, y b en ese otro punto. O sea que tengo b menos b. Y en el denominador yo tengo como primera componente acá 0 y acá menos a, ¿verdad? Entonces tengo esto, ¿verdad? Me fijo de que en el numerador ahora cambia la situación, ¿verdad? Ahora es b menos b, eso es 0. Y acá menos a, ¿verdad? Entonces acá tengo menos a, pues a va a ser distinto de 0 porque acá pues ya tengo a 0, ¿verdad? Entonces voy a tener 0 entre algo, entonces m va a ser 0, ¿verdad? Es decir, b menos b 0. Entonces, la pendiente de una recta horizontal es igual a 0, ¿verdad? Es igual a 0. Entonces, de esa manera, nosotros determinamos la pendiente. Ahora, algo que quería mencionar acá es lo siguiente. Vean, voy a borrar esto, ¿verdad? Y quiero mencionar lo siguiente. Nosotros ya determinamos cómo construir la pendiente, ¿verdad? Cómo construir la pendiente. Al principio nosotros determinamos la pendiente de esta línea, ¿verdad? La pendiente de esta línea, que es justamente esta que está acá, ¿verdad? M igual a 3 y la ecuación es esta que está acá, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, no, la línea sería esta, ¿verdad? Esta, ¿verdad? Esa sería. Bien, entonces podemos notar algo. Vean, si yo tengo esta ecuación como la había puesto al principio, ¿verdad? Y igual a 3x más 6, ¿verdad? Así teníamos la ecuación al principio. Podemos ver que la pendiente es justamente este número, el que acompaña a la variable x, ¿verdad? Si yo tengo una ecuación lineal de forma
implícita, ¿verdad? Y luego yo despejo una variable, en este caso siempre se hace despeja la variable y yo despejo esa variable, me va a quedar en términos de x, ¿verdad? Me va a quedar una ecuación de la forma ax más b, ¿verdad? Si lo escribimos de manera general, y igual a ax más b, ¿verdad? Así me va a quedar la ecuación. Y igual a x más b. Entonces, vamos a hacer esto un poquito más grande. Y obtenemos eso, ¿verdad? Esto, y igual a x más b. Esta ecuación y igual a 3x más 6 es un caso particular de esta ecuación general, ¿verdad? Y igual a x más b. Entonces, vemos que la pendiente coincide con el coeficiente de la variable, ¿verdad? Entonces, esta ecuación que yo tengo acá es la ecuación que se le llama punto pendiente. Ecuación punto pendiente. ¿Por qué? La pendiente va a ser A y el punto de intersección con el eje Y va a ser B, ¿verdad? Porque cuando X es igual a 0, Y es igual a B, ¿verdad? En esta ecuación, cuando X es igual a 0, Y fue igual a 6, ¿verdad? Entonces el punto de intersección fue el 0,6, ¿verdad? Entonces a esta ecuación se le llama ecuación punto pendiente, ¿verdad? La pendiente es igual a y este va a ser B, el punto de intersección con el eje Y. Bien, con lo que acabamos de ver, ¿verdad? Hay preguntas, ¿verdad? Preguntas con respecto a lo que acabamos de ver ahora, que fue prácticamente haciendo resumen, la pendiente de distintas rectas, ¿verdad? La pendiente recta vertical, recta horizontal, fue la ecuación algebraica, la forma algebraica de una recta vertical, la forma algebraica de una recta horizontal. También fue cómo nosotros podemos utilizar las intersecciones de los ejes para graficar una relación, ¿verdad? Entonces, esa es una forma, digamos, un poco más fácil de hacer gráfica de una relación. Y ahora, pues hemos visto la ecuación de una relación, ¿verdad? Una relación lineal utilizando esta forma punto pendiente, ¿verdad? Así se le llama. Esta forma se le llama forma punto pendiente. El material que les voy a compartir en Scholar y en el grupo habla de esto, ¿verdad? Habla de esto. Entonces, si yo les doy la ecuación y les pido que me determinen la pendiente, o sea, si la ecuación tiene esta forma, entonces ustedes ubican la pendiente, ¿verdad? Que va a ser el coeficiente de la variable x. Ahora, si la ecuación no está de esta forma, ustedes fácilmente la pueden llevar a esta forma, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ahí pues va a depender de cada quien, ¿verdad? Porque también pueden encontrar, digamos, dos puntos de intersección y con esos puntos determinar la pendiente. Pero ya nos dimos cuenta que es justamente la pendiente igual a A. Bien, no sé si hay preguntas con respecto a lo que hemos visto. Preguntas con respecto a lo que hemos... Yo tengo una pregunta. Dígame. Cuando hizo usted el cuadrito de darle valor a las X, ¿de qué va a depender que le demos esos valores? O sea, ¿de qué va a depender que le demos esos valores que le dio el valor de -1, 0 y 1? O sea, ¿hay alguna regla o algo para que en las otras ecuaciones no salga bien? Vaya, ahí no va a depender de nada. Es el valor, como es el valor de x va a ser siempre cualquier valor, ¿verdad? Cualquier valor. En este caso de las relaciones, lineales, algo que es importante
mencionar es que el conjunto de partida, ¿verdad? Y el conjunto de llegada van a ser siempre los reales. Siempre los reales. Como dije al principio, alguien me preguntó de cuando trazamos la línea. Entonces, es infinita, ¿verdad? Es decir, vamos a tomar todos los valores en el eje X y todos los valores en el eje Y. Es decir, vamos de los reales a los reales. Ese es nuestro conjunto de partida, conjunto de llegada. Vamos a ver algún otro tipo de ecuación, de relación, en donde el conjunto de partida no sean todos los reales, sean subconjuntos, así como nos dice la definición, que va a ser una regla de correspondencia entre un subconjunto de los reales y otro subconjunto de los reales, ¿verdad? Pero en el caso de las relaciones, en este caso sí, vamos de los reales a los reales, por lo tanto, los valores que nosotros evaluemos para determinar puntos y poder graficar una relación lineal, pues va a ser cualquiera. Yo lo que mencioné fue en ese momento de que vamos a tomar valores de x pequeñitos para que los cálculos se nos hagan fácil, ¿verdad? Eso fue lo único que mencioné. Por ejemplo, para x igual 0, el cálculo de y se nos hace fácil. Para x igual a menos 1 y 1 también se nos hace fácil. También mencioné algo muy importante. Bueno, eso sucede con relaciones lineales. Pero en el video de las relaciones yo mencioné que hay que tener un poco de cuidado con los puntos que nosotros estemos tomando, ¿verdad? Y eso lo mencioné cuando hicimos la gráfica de la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Si no han revisado ese video, yo les sugiero que lo revisen, ¿verdad? Cuando hice esa gráfica, yo dije, no puedo tomar valores de x, pues, grandes, ¿verdad? Porque me va a quedar la raíz, dentro de la raíz un número negativo. Entonces, y la raíz de un número negativo no existe. Entonces, por lo tanto, ahí hay que tener cuidado en los valores que yo tomo para el x, ¿verdad? Entonces, justamente cuando ya no tenemos relaciones lineales, entonces ahí sí hay que tener un poco de cuidado, ¿verdad? Pero cuando las relaciones son lineales, podemos tomar cualquier valor. Ahí no hay restricción, ¿verdad? Entonces, como repito, cuando no tenemos relaciones lineales, ahí sí se tiene que tener un poco de cuidado porque se puede llegar a cometer un error o se puede llegar a bosquejar una gráfica en nuestro plano cartesiano de una manera errónea, ¿verdad? Que no sea exactamente la gráfica que se les esté solicitando. Entonces, como en ese punto yo grafiqué x cuadrado igual a y cuadrado, digo x cuadrado más y cuadrado igual a 3, lo que hice cuando tenía, vean, cuando yo tengo una ecuación de esa forma, lo que hice fue despejar una variable. Yo despejé la variable y, me quedó la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado, ¿verdad? Eso me quedó. Entonces, si quieren, lo bosquejamos acá rapidito, ¿verdad? Esa ecuación, ¿verdad? Si gustan, lo voy a tomar, vamos a ver. Vamos a hacerlo acá. Con esta ecuación yo tenía x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9. Esa fue la ecuación que yo hice en ese video. Como les digo, bueno, lo voy a explicar rapidito acá, pero lo que recomiendo es que lo vayan a ver, ¿verdad? Entonces, luego cuando yo hice el despeje de la variable y, entonces me quedó y igual a más o menos, por ahí, vamos a ver si me acuerdo, bueno, y igual a, así, más o menos, permítame, sería 9 menos x al cuadrado. Bueno, creo que sí es, espero no equivocarme. Bien, exacto. Entonces, cuando yo hice el despeje me quedó esto, ¿verdad? Bueno, acá tiene menos más. Bueno, voy a corregir entonces eso. Es así. Bien. Acá. Entonces, y igual a más o menos la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Entonces, acá sí hay que tener un poco de cuidado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, x no puede ser 4.
¿Por qué no puede ser 4? Porque x al cuadrado, 4 al cuadrado es 16, 9 menos 16, eso es menos 7, ¿verdad? Entonces, no puedo tener yo la raíz de un número negativo, ¿verdad? Ese valor no existe. Y recuerden que el dominio de la función, bueno, ya vamos a hablar de función y eso lo vamos a hablar más adelante detenidamente, va a ser justamente los valores de x que en donde los valores de y esté definida, ¿verdad? En este caso, para x igual a 4, y no está definida. Entonces, ¿qué es lo que ocupé? Bueno, si ocupo x igual a 3, me queda 9 menos 9. Entonces, eso es igual a 0. Entonces, la raíz de 0 sí existe, ¿verdad? Y ocupé x igual a 3 y ocupé x igual a menos 3, porque como tengo x al cuadrado, el resultado va a ser el mismo, ¿verdad? Para x igual a 3, y es 0, y para x igual a menos 3 también y es 0. Entonces estoy ocupando este punto. X igual a 3, acá, voy a poner el punto, x igual a 3, que es este, y x es igual, bueno, ese sería x igual a menos 3 y x igual a 3. Y luego, cuando x es 0, me queda la raíz de 9. Entonces me queda más o menos la raíz de 9, o sea, más o menos 3. O sea, que estoy en este punto y estoy en este punto. Y lo que hago acá, pues, es graficar una cónica que pase por 5 puntos, o pues yo ya sé que es la ecuación de una circunferencia que está centrada en el origen y tiene radio 3. Entonces, vean que, por ejemplo, un punto acá, por ejemplo, para x igual a 5, pues no está definida la función, el valor de y, ¿verdad? Entonces, para x igual a entre menos 3 y 3, sí, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para x igual a 1, acá, por ejemplo, para x igual a 1, yo voy a tener su valor en y aquí, ¿verdad? Entonces, por eso, es de tener un poco de cuidado. Es de tener un poco de cuidado cuando ya no tenemos relaciones que son lineales, ¿verdad? Bien, otra pregunta. Bien, entonces, como ya no hay preguntas, ahorita les voy a compartir el material en Scholarly, ya se los voy a pasar en el grupo para que estudien esta parte de este tipo de representaciones lineales, ¿verdad? Entonces, vamos a llegar hasta acá y nos vemos hasta el jueves, ¿verdad?